A grabar. Hola, hola, ¿qué tal? Oficialmente estamos iniciando como todos los domingos a las 9 de la mañana, iniciando con tema porque pues tenemos mucho que aprender y estamos hablando de administración y evaluación de proyectos. Y hoy nos vamos a basar en los estudios administrativos de los proyectos, que al final de cuentas pues lo podemos resumir como un análisis exhaustivo, detallado, cada detalle importa de la viabilidad y la gestión de un proyecto. Esto nos asegura que se cuenten con los recursos necesarios y se establezcan procesos claros para su ejecución. En muchas ocasiones no contamos con todos los recursos o a veces somos muy optimistas o los procesos no son suficientemente claros. Yo siempre les digo, un proceso es claro cuando cualquier persona lo puede entender, no solamente quien hizo el proyecto. Entonces, el estudio administrativo es un proceso fundamental. Este se debe de ejecutar al inicio de un proyecto. Su objetivo principal lo vamos a dividir en diversas partes. Análisis de la situación actual, recopilación de toda la información de dónde se va a hacer el proyecto, el estado actual que hay en la situación, cómo insertar ese proyecto, cuáles serían sus beneficios, identificar las áreas que debe de potenciar y las que no son tan importantes. Una jerarquización también de la información, pero además identificar los recursos. ¿Cuáles? Humanos, tecnológicos, financieros, maquinaria, geográficos, de transporte. Todos los recursos son importantes. Les decía la vez pasada que incluso eh, en un lugar, si hay flora, hay fauna y hay cosas que nos puedan perjudicar, pues también son recursos que hay en ese lugar y cómo podemos o utilizarlos o reubicarlos o manejarlos. Todos los recursos que hay en el lugar, que hay árboles, que hay agua, que hay carretera, todos los recursos importan. Y también el diseño de una estructura organizativa, los puestos, los roles, las responsabilidades de cada quien, de todos, del dueño, del director, del coordinador, del supervisor, de todos. Y todas las personas deben de conocer cuáles son las responsabilidades de cada quien, porque en ocasiones los supervisores se quejan que la gente les reclama o les pide no reporten esto, etcétera. No, el supervisor es eso, supervisa y reporta, no es negociable. Y dentro de la estructura organizativa, así tiene que ser. Y también establecer indicadores de gestión, cuáles son las métricas que van a medir el desempeño de cada quien en el progreso del proyecto. Recordemos que el sueldo, en pocas palabras, es pues lo que sabe la persona con lo que produce, restándole los gastos y esa es la ganancia. Digamos que si una persona gana 300 pesos, pues 100 pesos son de gastos porque la persona va al baño, gasta clima, está en una silla, usa papel, qué sé yo, son gastos. 100 pesos pues son de lo que se gasta en su sueldo y otros 100 pesos deben de quedar por lo menos de ganancia a la empresa para que pueda asegurar la permanencia en ese puesto. Entonces, se tiene que tener una métrica para medir el desempeño. En una ocasión me pasó en una empresa donde pegaban botones, en una empresa de uniformes. Y entonces la métrica que pusimos, la media de pegado de botones era de 75 camisas en 6 horas. Eso es lo que la mayoría había logrado hacer. Pero hubo una persona que solo hizo 35. Entonces no cubrió la métrica. No puedo permitir que todos los demás estén llegando a la meta de 75. Otros hacían 78, 77 y una persona cubra menos de la mitad de la métrica. Todas las personas deben de conocer cuál es la cantidad de producción que deben de tener en una empresa, por ejemplo, de despulpado de jaiba. ¿Cómo se mide?
por hora por producción, o sea, pesan la cantidad de jaiba que despulparon. No es unos van a producir más, otros menos. No, sí te pagan por hora, pero de acuerdo a la cantidad que produciste. Eso es importante que lo sepan. La evaluación de riesgos, los posibles riesgos y también el desarrollo de planes de mitigación. Uno de los riesgos es la música, los distractores, los ruidos. ¿Por qué en las empresas no se les permite cargar audífonos? Porque hay una pérdida del sentido del entorno. Dejas, por estar escuchando, que es un distractor, dejas de escuchar incluso medidas de seguridad. ¿Sabían ustedes que incluso cuando estamos con los dos audífonos nos cuesta detectar el movimiento? Ahorita que hay tantos terremotos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está ubicado en decodificar lo que le está entrando por los dos. De hecho, no es recomendable usar dos audífonos, usar solo uno y dejar el otro abierto. Las personas me preguntaban, ¿por qué cuando graba usted en la radio tiene de un lado los audífonos? Bueno, porque tengo una oreja cubierta y la otra no. Y sí, sale de un lado, no se ve tan estético, pero cuido mi salud. Entonces, eso también es una evaluación de riesgo. Los riesgos geográficos también, la naturaleza, lo que no podemos controlar y lo que sí. Y también elaborar un presupuesto que adecuado y ahí se planifica el seguimiento y el control. Y dentro de este presupuesto hay que poner las mermas, hay que poner, les decía, los gastos que son internos, que sí son de producción y todo, pero también los gastos que pueden ser externos, gastos que no tengamos controlados, gastos con los que no contamos. Vamos a decir que son efectos colaterales, las cosas de la naturaleza, los cambios en leyes, en normativas, en las vías, en el transporte, en muchas otras cosas que hay que tener en cuenta. Para llevar a cabo este proceso, pues hay que tener definición del objetivo, análisis de recursos, diseños organizativos, evaluación financiera. Esto es importante porque no todos los proyectos son viables en todos los lugares. Hay que tener una proyección que incluye costos, fuentes de financiación, gastos de emergencia, entre otras cosas. Planeación de riesgos. Esto es algo que muchísima gente no tiene y a veces pues no tenemos en cuenta. Por ejemplo, Villahermosa, Tabasco no era antes de riesgo sísmico. Ahorita pues tiene un riesgo sísmico bastante bajo, pero a raíz de todo lo que está sucediendo ya aparecemos con riesgo bajo. Antes no teníamos riesgo, hoy ya tenemos riesgo bajo. Y eso es en Villahermosa. Y si nos vamos a Macuspana, que está pegado a Villahermosa, que es uno de los municipios, por mencionar alguno como un ejemplo, Macuspana es de riesgo moderado a medio. O sea, son como 60, 70 kilómetros la carretera a Macuspana, más o menos, por decir algún número. No sé exactamente, pero vamos a ponerle 50 kilómetros de distancia como un ejemplo. O sea, Macuspana está muy cerquita de Villahermosa y sin embargo en Villahermosa el riesgo es bajo y en Macuspana es de moderado a medio. ¿A qué se debe? No sé, supongo a la extracción de petróleo, a la ubicación hacia la sierra, qué sé yo, pero 40, 50 kilómetros de diferencia entre una ciudad u otra hacen un cambio en los riesgos sísmicos y además esos riesgos sísmicos hace 60, 70 años, 100 años, no los teníamos. Entonces, sí hay que hacer estudios porque, por ejemplo, eso de Macuspana y de Villahermosa yo no lo sabía. Ahora con tanto sismo me he puesto a investigar y resulta que no todos los municipios de Tabasco tienen la misma cantidad de riesgo sísmico y somos un estado relativamente pequeño en comparación a otros. Entonces hay que hacer una debida planificación de riesgos. Realizar un estudio administrativo, vamos a decirlo, que es crucial para el éxito. ¿Por qué? Porque optimizamos la gestión de recursos,
minimizamos o aprendemos a manejar los riesgos, mejoramos la toma de decisiones y aumentamos las posibilidades del éxito. Pero después de todo esto hay que ver que en muchas ocasiones somos un emprendimiento, pero también tenemos que hablar de la constitución legal de un proyecto y ya convertirlo en una empresa. Esto es el establecimiento formal que otorga pues una personalidad jurídica, derechos, pero también obligaciones ante la ley. Es fundar una entidad jurídica que pueda operar legalmente, obtener beneficios fiscales y financieros, pero proteger también el patrimonio de los socios frente a contingencias, frente a autoridades que regulen, a supervisiones, entre otras. En México, en especial, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce varias formas jurídicas. La sociedad anónima, que es SA, que es el capital dividido en acciones y también en responsabilidades limitadas de cada socio. Esta es como para múltiples accionistas o más de un dueño o también con planes de expansión, porque aquí las acciones se pueden vender. La sociedad de responsabilidad limitada, que es SDRL, así lo vemos en el nombre de es de capital dividido en partes sociales, pero hay responsabilidad limitada. Es como que más adecuada para empresas familiares o para pocos socios que no pensamos en expandir a más. La sociedad por acciones simplificada o SAS puede ser construida por un solo socio, simplificando los trámites y la administración. Cuando es un solo dueño del 100%, pues entonces sociedad por acciones simplificadas porque hay un solo dueño. Y la sociedad cooperativa, que pues es en la cooperación de los socios con reglas específicas de participación y distribución de las utilidades. Significa que pues todos los socios cooperamos con dinero, con trabajo y también por eso vamos a tener participación específica y también distribución de las utilidades de acuerdo a cómo nos corresponda. O sea que podemos ganar sueldo por horas de trabajo en la empresa, pero también utilidades como socios. ¿Qué necesitamos para que nuestro emprendimiento se convierta en algo legal? Bueno, primero escoger cuál de estas formas jurídicas es la que nos conviene. Redactar pues el contrato social o los estatutos. Para eso obviamente requerimos a expertos. Y tenemos que ir, ya cuando tenemos todo esto, con un notario público. Debe de haber una formalización legal ante notario para que pueda tener validez. Después de esto, tenemos que inscribir en el registro público del comercio. Esto garantiza que la sociedad sea reconocida oficialmente y pueda operar legalmente, bajar créditos, recursos, competir, entre otras cosas. Y una vez que ya está esto, obtenemos permisos y licencias dependiendo del giro de la empresa y todo lo que se requiere en las autorizaciones fiscales, sanitarias, municipales, entre otras. Y bueno. Ya cuando hacemos eso, tenemos constituida nuestra empresa. Mucha gente dice, ay, sí, es mucho riesgo, pero tiene beneficios. La protección del patrimonio, ¿sí? Sobre todo que si nosotros nada más tenemos un emprendimiento y tenemos aquí un ejemplo de lo que sucedió en la feria. Se quemó una de las naves y muchos de los compañeros artesanos lamentablemente perdieron todo lo que tenían porque no estaban plenamente constituidos. Entiendo que estaban luchando, buscando, pero en muchas ocasiones esto no sale tan caro. O sea, el cuidar nuestro patrimonio, pues vale la pena. En muchas ocasiones no constituimos una empresa, no tanto porque no tengamos dinero, sino porque no sabemos
cómo. Entonces, el darle protección a nuestro patrimonio es uno de los beneficios. También credibilidad y presencia en el mercado, porque al estar legalizados, pues ya tenemos una personalidad jurídica. Facilidad para transferir participaciones o hasta para disolver la sociedad, el acceso a financiamiento, beneficios fiscales, viabilidad y pertenencia, entre otros. ¿Qué se necesita para poder constituir una empresa? Pues el nombre, la fecha de fundación, el sector de actividad o industria en el que vamos a estar, la dirección de la sede principal donde vamos a recibir notificaciones y visitas, la estructura organizativa, la definición de todo el proyecto con misión, visión, valores, objetivos, todo bien hecho, los datos del contacto, o sea, de la persona con la que la empresa se representa para hacer contacto, teléfono, correo electrónico, página web, o sea, todo de una sola persona o de una sola área. Y los aspectos legales y financieros, o sea, el registro de todo lo que les dije anteriormente. Obviamente, para esto hay que tomar decisiones estratégicas. Crear una empresa es confiabilidad y confianza, pero también tenemos que tener un debido análisis del mercado y de la competencia y la gestión de riesgos y sostenibilidad. Yo no trabajo para ningún seguro, pero a veces es importante pagar un seguro porque te agarra en momentos complejos y tienes que desembolsar, a menos que tengas cómo subsanar con una cantidad, pues si no, contrátate una póliza. Y bueno, las fuentes de información, de contratos, del registro mercantil y todo eso, háganlo directamente y de manera oficial. Esto también nos va a poner obligaciones laborales y sociales. Todos los trabajadores deben de estar registrados ante el IMSS y el Infonavit. Tenemos que darles las prestaciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, salarios e indemnizaciones, condiciones adecuadas de trabajo, porque todos los trabajadores tienen derecho. Y aquí es donde tenemos que pensar en la creación de los puestos, porque realmente los trabajadores pagan sus propios beneficios con su trabajo cuando realmente eh, potenciamos todo lo que puede aportar el trabajador a la empresa. Pero pues sí tenemos que darle las condiciones y los derechos que los trabajadores tienen, pero por eso tenemos que ubicar a cada trabajador en el área para que sea rentable para ellos y rentables para nosotros, ser justos. Ya les dije, tener misión, visión y valores, una guía estratégica. Nos permite unificar al equipo, que se pongan la camiseta, generar confianza, construir una identidad de cooperativa para fortalecer la reputación. Y bueno, todas las empresas que conocemos tienen misión, visión y valores que son esenciales para su propia identidad. Y esto, de acuerdo a esto, pues el éxito de una empresa proporciona un marco claro para su financiamiento, sobre todo de acuerdo a lo que te dedicas, a la misión, la visión y los valores. Eso te va a dar un plus cuando compitas por un financiamiento. Cuando tenemos los objetivos claros, podemos definir cómo utilizar recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, geográficos, entre otros. Obviamente, uno de los objetivos debe de ser motivar y comprometer a todas las personas que participamos en la empresa a tener un buen desempeño y buen resultado. ¿Por qué? Porque cuando a todos nos va bien, pues obviamente tenemos más trabajo. Debe de ser equitativo y hay que hacer análisis y supervisiones. Eso es siempre. Hablar de estructura organizacional es hablar de a quién se le distribuyen las tareas, pero también quién me responde por qué cosa. Porque no es nada más que te pongan en un puesto, sino que tienes que responder
puesto y las responsabilidades. La integración y desarrollo de recursos humanos en una empresa, escuchen bien, integración y desarrollo de recursos humanos en una empresa es crucial para mejorar la productividad y la eficiencia organizacional. Y esto lo menciono como un punto aparte porque una de las cosas que nos cuesta es el que permanezcan nuestros empleados. Cuando hay mucha rotación, recordemos que la ciencia más o menos dice que nos cuesta alrededor de 3 meses, o sea, 90 días y 6 quincenas, integrar a una persona a su nivel máximo dentro de la empresa. Entonces, cada que un empleado se nos va, pues nos atrasa porque durante esos 3 meses la persona se está adaptando, está aprendiendo, está conociendo y su producción no es tan eficiente. Por eso es importante nosotros manejar algunos puntos claves. La comunicación. La comunicación efectiva facilita la fluidez de información entre departamentos, entre personas y, importante, reduce malos entendidos y duplicación de información. Muchas de las cosas que llevan a las personas a irse de una empresa es ese ambiente laboral tan tóxico. Entonces, es muy importante nosotros ser cuidadosos, tener un proceso de incorporación. O sea, si viene una persona nueva, tenemos que tener un protocolo de cómo se va a incorporar. Este protocolo lo debe de conocer la persona que va entrando, pero también sus compañeros, ¿sí? Cada uno debe de tener una obligación de enseñarles algo. Así les digo yo, porque en muchas ocasiones los compañeros no quieren enseñarles porque piensan que el darle conocimiento a alguien más es porque me va a venir a quitar o etcétera. Bueno, no le enseñes todo tu conocimiento, pero sí haz una aportación, porque si a la empresa le va bien, pues a ti te va bien. Esto asegura que los nuevos empleados se adapten rápidamente o sea, a la empresa y a sus procesos. Esto reduce el tiempo de adaptación y aumenta la productividad. Si la empresa pierde, pierden los empleados. Muchos empleados dicen, ah, sí, pero el patrón tiene y que compre más. A lo mejor el patrón puede comprar más, pero ¿qué tal si ese comprar más le perjudica el bolsillo y tiene que hacer una reducción de empleados y entre ellos te tienes que ir tú? Hay que pensar. El proceso de incorporación nos compete a todos en el área donde se cambie un solo empleado. La capacitación constante, el estar mandando mensajes motivacionales, el tener un área de psicología organizacional o por lo menos talleres y capacitaciones o cuando menos pláticas una vez al mes que establezcan dinámicas de funcionamiento. Optimización de recursos, o sea, prácticamente alinear las políticas de la empresa con recursos humanos. Las metas deben de ser organizacionales. Tanto lo que la empresa y los empleados están trabajando debe de ir en el mismo rumbo. Eso mejora el rendimiento y la satisfacción de los empleados. O sea, la empresa está satisfecha y los empleados también. Aquí podemos desde la psicología organizacional, pues aplicar algunos incentivos, motivación, entre otras cosas. El desarrollo de una cultura organizacional. ¿Qué cosa es eso? La colaboración y el compromiso. El asumir que si colaboramos y estamos comprometidos, esto es esencial para el éxito no solo de mi persona y de mi departamento, sino de toda la empresa. Implementar estrategias de integración y desarrollo de recursos humanos puede transformar la dinámica de la empresa y contribuir a su éxito a largo plazo. Y bueno, hay algo que se llama Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Se llama INPI por sus siglas. Aquí se realiza el registro
de marca. Hay un proceso y un formato. El costo aproximado de este tipo de procesos, no sé, más o menos unos 3,000 pesos para que tengas tu registro de marca. El proceso del registro puede ser totalmente gratuito o puedes buscar asesoría. El INPI realiza prácticamente un examen para una clasificación y que tu marca quede registrada donde debe de ser. Obvio, debes de presentar documentación necesaria. O sea, ya te decía que todo el proceso y etcétera tiene costo que puede ser accesible. Cada empresa es un costo un poco distinto. Yo no trabajo ahí, lo pueden checar, pero si tienes la documentación necesaria, pues, y tú realizas el trámite, pues el costo, digo yo, que han de ser 3,000, 4,000 pesos. No sé exactamente ahorita, pero consulten los servicios. Ya les dije, INPI, así lo pueden buscar y los formatos para presentar solicitudes pues están en su sitio web, pero sitio web oficial. Si las personas buscan que alguien más les ayude, pues ese alguien obviamente pues les va a cobrar sus servicios. Entonces, a lo mejor podemos tener algún curso o taller, incluso a veces el gobierno da talleres para esto. El proceso puede durar entre 4 y 6 meses, dependiendo, porque pues vas cubriendo algunos requisitos y se van haciendo algunos procesos. Es importante tener en cuenta todo esto y tener toda la documentación para evitar atrasos. Pero obviamente cuando tienes tu registro, te evitas que otros te quiten. Tuve un alumno que no registró su producto y su hermano le estaba ayudando a realizar el registro. ¿Y qué creen? El hermano realizó el registro a su nombre. Entonces, tengan mucho cuidado. Hay muchos riesgos de muchas cosas, pero es importante capacitación constante. Investiguen. Aquí les estoy dando pues información así como que rapidito y pues obviamente para esto hay que tener recursos, en pocas palabras, tener un emprendimiento es muy bonito y está muy bien si es por un tiempo, pero yo sí les invito a que si su emprendimiento lo van a hacer realmente como algo que les produzca dinero, asegúrense, hagan sus trámites legales porque de por sí ya existen algunas lagunillas legales que pueden ser usadas en nuestra contra, ¿sí? Entonces, es importante, yo se los digo porque a mí ya me pasó que ya me robaron un taller y me lo robaron por buena fe, por consultarle a una persona primero, a un experto, antes de irlo a registrar, pensando en tener una opinión del experto y el experto agarró mi proyecto y lo registró. Y como yo no lo había registrado, pues entonces ahora yo ya no puedo dar ese taller que me costó como 9 meses diseñarlo, estudiar, aprender y etcétera. No quiero que a nadie le pase. Tengan registro de su empresa y aprendan. Busquen expertos, sí, pero investiguen, capacítense, sepan por lo menos lo básico, porque es su patrimonio. Y bueno, por ahorita vamos a hacer una pausa, nos vamos a receso. Regresamos a las 10:20 con otro video, pero no nos podemos desconectar. Simplemente hacemos la pausa.